Un saludo a la distancia desde Barcelona. Somos un grupo de profesores que trabajamos en la EAE Business School en la modalidad a distancia y vamos a presentar una propuesta metodológica que le hemos titulado El diseño de una metodología de contacto con el estudiante al inicio de los programas a distancia en la EAE Business School. Los autores de esta propuesta son Adriana Pérez Fernández, Carles Ramírez, Reyes Montero Cifrés y mi persona, Harold Torres Merubia. Todos nosotros somos profesores de la escuela y que trabajamos en temas de educación a distancia y aprendizajes. Antes de comenzar, voy a desarrollar un pequeño índice donde en un primer momento hablaremos de los que son los antecedentes, donde destacaré cuáles son las oportunidades y generalidades del entorno que nos permite desarrollar un aprendizaje efectivo a día de hoy. Asimismo, presentaré el objetivo del trabajo. Posteriormente, hablaremos de los participantes que intervienen en todo este proceso para que los estudiantes puedan cumplir con éxito el máster al que están matriculados. A continuación, presentaremos el modelo que se está proponiendo y por último, unas pequeñas conclusiones a modo de cierre. Destacar como antecedentes principales, podemos ver que tenemos un número creciente de estudiantes en lo que son las modalidades a distancia o semipresenciales. Por lo tanto, vemos que cada día más los estudiantes tienen una apertura para este tipo de educación. Por lo tanto, es una oportunidad para que nosotros, como Escuela de Negocios, podamos mejorar e innovar los procesos educativos para el beneficio de los estudiantes en este caso. Asimismo, podemos ver que tenemos un proceso de iniciación vital. ¿Qué quiere decir esto? En diferentes investigaciones hemos podido determinar que la piedra angular de la educación a distancia es el inicio. Es donde los estudiantes o continúan o en este caso se quedan relegados. Por lo tanto, nuestra propuesta de innovación docente es hacer un proceso metodológico para que al inicio los estudiantes puedan estar más motivados y puedan alcanzar con éxito la superación de un máster. Asimismo, este tipo de modalidades nos va a permitir tener un contacto directo y una integración directa entre diferentes estudiantes y profesores a nivel internacional, lo cual nos facilita tener colaboradores en diferentes países y estudiantes en diferentes países para que nosotros podamos reunirnos a través de un aula virtual donde se puedan llevar a cabo todo tipo de aprendizajes como se llevan a cabo en una educación o en un aula normal a día de hoy, que sería una modalidad presencial. Pasando al tema del objetivo, es importante destacar que lo que proponemos es un diseño único que se basa en una metodología al iniciar un programa a distancia y que está enfocado y centralizado en el estudiante. Para esto, tenemos una serie de agentes que nos permiten ofrecer y brindar un apoyo directo para que el estudiante tenga un seguimiento continuo y personalizado y en este caso, dependiendo de las dudas, consultas que él pueda tener, los diferentes agentes puedan ofrecerle una respuesta acorde a sus necesidades. Siguiendo en la misma línea, y cuando hablamos de los participantes, es importante destacar que existen 4 participantes muy importantes que nos enfocamos directamente en el estudiante y que estamos para dar el soporte adecuado en todas estas necesidades que él puede tener. En un primer momento, podemos indicar que el Departamento de Atención al Alumno es el que se encarga de gestionar toda la base de datos y la información de los estudiantes y, sobre todo, hacer una selección de ellos para que todos los profesores y los colaboradores tengamos claros los perfiles de los estudiantes, que esto es muy importante y que más adelante lo explicaremos. Asimismo, tenemos el Departamento de Asesoría Docente, que se encarga de ofrecer un soporte metodológico para que el estudiante sepa qué pasos tiene que desarrollar, cómo tiene que avanzar con las unidades didácticas y qué es lo que se le va a pedir a medida que avance con los módulos. Por lo tanto, hacemos una planificación de su trabajo,
medimos unos tiempos y sobre todo hacemos un control escalonado en base a los módulos que va avanzando. Asimismo, cada máster tiene un coordinador. Este coordinador es el responsable de una serie de actividades que se encargan de seleccionar profesores, de proponer ideas, de proponer casos de estudio, proponer debates. Por lo tanto, él es el responsable que también al mismo tiempo ofrece un soporte y una ayuda en el caso más enfocado a contenidos. Él se encarga de la gestión, pero al mismo tiempo ofrece un soporte en función de las necesidades del estudiante, que al final es el tutor el que va a controlar que el estudiante haya cumplido con éxito estas exigencias que se le han solicitado. Y por último, tenemos los profesores. Los profesores son, o colaboradores en este caso, son personas que, dependiendo de la especialidad que tienen, nos permiten ingresar en un ámbito mucho más especializado. No solamente este máster intentamos que sea generalista, sino que en función de las dudas, consultas que tienen los estudiantes, nosotros proponemos colaboradores nuevos que nos van a permitir que el estudiante tenga una resolución de sus dudas más efectiva y más eficiente. Pasando a la propuesta metodológica que llevamos aplicando las últimas ediciones en la EAE Business School modalidad distancia, presentamos un modelo que está dividido en 6 fases. Este modelo se aplica durante los 2 primeros meses de iniciar el estudio y a continuación voy a ir describiendo fase por fase, donde podemos ver que hacemos una propuesta a través de estrategias educativas en un primer momento y otras actividades más específicas que serían las acciones que desarrollamos para que el estudiante pueda tener éxito en este proceso de inicio que es un máster. En un primer momento, el departamento encargado gestiona y se pone en contacto con el estudiante. Se hace una llamada telefónica donde se le da la bienvenida al estudiante, se le pregunta cómo está, qué necesidades tiene y sobre todo hacemos un paseo virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que cogemos al estudiante a través de la vía telefónica y le decimos qué es lo que se va a encontrar en el aula virtual. Dónde va a estar los contenidos, dónde va a estar otra información, cómo ponerse en contacto con el tutor, etc. En el segundo nivel, lo que hacemos es que todos los estudiantes de máster pasan a formar parte de un aula o de un módulo 0 que hemos llamado nosotros, donde los estudiantes aprenden cómo gestionar esta aula virtual. Encontrarán información de modelos de aprendizaje, cómo estudiar, qué factores son los más importantes que deben considerar a la hora de empezar un estudio a distancia y sobre todo aprenderán a utilizar la herramienta, que es fundamental para el éxito de una modalidad como esta. En la etapa número 3, lo que sucede es que el estudiante, como ya ha tenido el contacto de bienvenida, como ya conoce la herramienta, ahora le ponemos en contacto con el tutor, con el responsable del máster, quien, a través de vía de correo electrónico o llamada telefónica, se encarga de comentarle específicamente qué es lo que se va a encontrar en su máster, sea un máster en business, sea un máster en marketing, en relaciones internacionales o en recursos humanos. Por lo tanto, el tutor hablará directamente con el estudiante, le explicará detalladamente qué es lo que se va a encontrar. Por lo tanto, de esta manera ofreceremos mayor confianza al estudiante para que pueda terminar con éxito este curso. Añadido a esto, la fase número 4 es que el tutor se contacta con el estudiante, pero al mismo tiempo le pedimos que nos haga un cuestionario, que nos responda a un cuestionario. Este cuestionario se responde en función de información del estudiante y sus necesidades de aprendizaje que tiene, para que de esta manera nosotros le propongamos una metodología o una propuesta de estudio que va a estar enfocada en el tiempo que él quiera terminar el programa, en la experiencia que tiene o el background que tiene
o el área de experiencia que ha tenido últimamente. Por lo tanto, nos acomodaremos a las exigencias que tiene el estudiante y, sobre todo, tener un contacto personalizado con él. Hasta este punto, el estudiante ya está preparado para comenzar activamente con las unidades individuales y las unidades grupales y todos los contenidos que se va a encontrar en el aula virtual. No obstante, hemos visto también que es necesario en este proceso hacer una sesión presencial. Una sesión presencial donde todos los estudiantes se reúnan en la casa y podamos explicarles en persona o solucionarle en persona todas esas dudas y consultas que han surgido y que a lo mejor no se han dicho o no se han comunicado. Por lo tanto, organizamos reuniones donde invitamos a los profesores, a los coordinadores, a los tutores y a todos estos integrantes que hemos mencionado anteriormente para que ellos estén presentes y de esta manera transmitamos esta confianza que muchas veces genera una cierta debilidad en este tipo de estudios. Por lo tanto, nos ponemos en contacto con ellos personalmente y, sobre todo, intentamos solucionar estas dudas que no han quedado claras en todas estas 4 fases iniciales. Por último, cuando el estudiante ya ha pasado esta sesión presencial, ya está preparado para empezar lo que es el estudio propiamente dicho, donde ingresará a un módulo inicial y donde él tendrá casos de estudio, tendrá que responderlos, tendrá unos debates en el que tiene que participar con todos sus compañeros y, sobre todo, también tiene que realizar unas aportaciones tanto en debates como en chats, como en foros, lo cual nos va a permitir que, en base a este aprendizaje, ellos también puedan realizar los test de evaluación. Superándose esos tests, el estudiante terminará o culminará con éxito un programa formativo. Por último, y pasando a las conclusiones, es importante que este tipo de metodologías y de propuestas de innovación que se desarrollan hacen que podamos transmitir al estudiante un grado de confianza mayor. Al mismo tiempo, nos permite que el estudiante tenga un aprendizaje autónomo, pero no solitario, sino que es un aprendizaje autónomo guiado por esta serie de factores o esta serie de agentes que hemos mencionado anteriormente y que siempre van a dar un soporte directo al estudiante. Asimismo, las sesiones presenciales, los debates y los chats nos van a permitir generar un networking entre los mismos compañeros y los profesores y otros colaboradores. Por último, y que es uno de los factores más importantes en los que trabajamos y en los que intentamos medir, es que evita que el estudiante abandone un programa a distancia. A continuación, os dejamos el contacto de los autores de la comunicación y agradecemos por su atención prestada y un cordial saludo. Hasta luego.